Estas son todas las películas, las 16 entradas del DCEU ordenadas de peor a mejor. No importa los años que pasen, la Liga de la Justicia siempre va a ser utilizada como un ejemplo de todo lo que puedes hacer mal al momento de hacer una película. Es un monstruo de Frankenstein, pedazos amontonados de malas decisiones. Y se supone que este es uno de los grupos más legendarios de la cultura popular. Los únicos que eran capaces de alcanzar a los Vengadores y darles competencia. Mucha gente que salió lastimada, difamada, ofendida y atacada, con tal de que unos ejecutivos avariciosos cumplieran con una fecha de entrega y mantuvieran su trabajo y su dinero. Como Warner estaba en proceso de ser vendida, querían un éxito instantáneo y se apresuraron a la creación. Yo recuerdo una época donde la Liga de la Justicia era más conocida que el grupo de Marvel, y en su primer live action fueron tratados sin respeto alguno. No solo los personajes, sino los actores, el director y todo el talento detrás de cámaras. Warner se encontraba muy desesperado por el fracaso de Batman contra Superman. Cuando salieron las críticas negativas, este crossover se encontraba ya en producción. Warner estaba desesperado por alcanzar a Marvel. Cuando estos estaban en la cima, tenían la corona en su cabeza. Y ahí es cuando fueron crueles, miserables y le jugaron bastante sucio a Zack Snyder. Empezaron a micromanejar cada una de las decisiones. Querían humor a la fuerza. Sentían que eso es lo que hacía las películas de Marvel tan exitosas, entonces queremos humor. Pusieron a Geoff Johns a bordo como escritor y consultor todos los días presente en el set para asegurarse de que estaban haciendo la película que el estudio quería ver. Y al final no importó nada, porque aprovecharon la tragedia personal de Zack Snyder y cómo perdió a su hija para sacarlo silenciosamente del proyecto y sustituirlo con Joss Whedon. Este cabrón venía con su racha de éxitos con las películas de los Vengadores y eso era lo que querían replicar. Y qué curioso, ¿no? Que de ser el éxito, el creador, la mente maestra de las películas de superhéroes, la Liga de la Justicia fue la película que arruinó la carrera de Joss Whedon. En 2010, Bitcoin apenas era una novedosa moneda digital que valía fracciones de centavos. Laszlo Hanieks, un programador y entusiasta temprano de Bitcoin, y su historia al comprar 2 pizzas de Papa John's por 10,000 Bitcoins. En ese entonces, la transacción tenía un valor de $41. Hoy, esos 10,000 Bitcoins valen cientos de millones de dólares. Y si tú también quisieras vivir una oportunidad como esta y empezar a tratar con el Bitcoin, entonces tienes que encontrar un broker de confianza. Y qué mejor que Pocket Broker. Más de 130 activos que puedes manejar. Puedes obtener ganancias con pares de divisas, índices, acciones y criptomonedas. Uno sí se arrepiente de no haber comprado Bitcoin en el 2010. Ahora no te arrepientas. Dale una oportunidad a Pocket Broker. El proceso de registro es súper rápido y fácil. Puedes usar tu correo electrónico, Google o Facebook en unos cuantos clics. Y es que yo tengo un regalo para ustedes, porque si utilizan mi código especial, CAJA3, se van a llevar un bonus en su primer depósito. Y ahora la plataforma tiene un programa de referidos llamado Pocket Friends. Si refieres a un amigo y él recarga su cuenta, ambos recibirán bonos. Por ejemplo, si tu amigo recarga $50 en su cuenta, recibirá otros $50 de bono y tú recibirás hasta 10 como algo extra. No pierdas tu tiempo y revisa Pocket Broker ahora mismo. Y recuerda, llévate un bonus en tu depósito utilizando mi código especial, CAJA3. Aquí lo encuentras en la descripción. Gracias a esta película salió a la luz cómo hacía de sus sets, de sus ambientes de trabajo, bastantes tóxicos y nocivos. Su trato hacia Gal Gadot, a Ray Fisher sobre todo, y en general cómo grabar la Liga de la Justicia fue algo agresivo y hostil. Y los cambios en sí que trajo la película
son espantosos. Con ese rojo horrendo que se traga todo el tercer acto. Momentos de comedia que te hacen avergonzarte, como cuando Flash le cae a la Mujer Maravilla. O la burla constante a Batman. Simplemente es una horrenda película. Fea de ver, pegada a pedazos y Dios mío, todavía ni siquiera mencionamos el bigote de Henry Cavill. Todo el mundo ya sabe esa historia, es una de las más infames de todos los tiempos. Lo tuvieron que ocultar con efectos especiales y hacen de Superman una abominación. Se siente como una película que se está desmoronando, que intentaron armar y salvar, pero fracasaron. Uno no puede creer que este sea el gran evento histórico donde la Liga de la Justicia llegó a la pantalla grande. Basura total. Actualmente hay muchas razones para odiar a Zachary Levi, pero su descenso en la locura puede ser marcado fácilmente en Shazam 2, La Furia de los Dioses. Y la película quiere convencerte de que le des una oportunidad, pero no importa. Es tan blanda, tan olvidable, tan X, que ni siquiera el estudio o el director la defenderían. David F. Sandberg dijo que su experiencia dirigiendo Shazam 2 fue tan horrible que se consideraba retirado del género de superhéroes. Warner ni lo intentó, ni siquiera hizo una campaña publicitaria decente. Se notaba que el estudio no tenía fe en el proyecto y la dejaron morir sola. Era la época, creo, cuando ya habían anunciado que los nuevos cabecillas del estudio iban a ser Peter Safran y James Gunn. Y todavía quedaban varias películas, pero ya no había un interés, ya no había un punto como de que, tenemos que continuar esto. La Furia de los Dioses se terminó convirtiendo en el tercer fracaso más grande para DC. Y sí, el resultado fue bastante malo, muy deprimente, sobre todo cuando lo comparamos al original. Es más, ni siquiera La Roca la quiso voltear a ver. Prohibió que hubiera alguna referencia a Shazam o a Black Adam entre sus películas. El cabrón quería destruir la historia del personaje, cambiarla y adaptarla para sí mismo, evitar a Shazam e ir por el pez más grande, el número 1, Superman. Y en su lugar tenemos como antagonistas a las 3 hijas de Atlas, las cuales resultan ser huecas, vacías, olvidables. La película nunca encuentra una justificación de existir. Ni siquiera la familia de Shazam tiene una buena participación. Son un montón de niños superhéroes. ¿Cómo es que esto es aburrido? Y la peor parte, sin duda alguna, es Zachary Levi como Shazam. Ese cabrón falso resentido. No se esfuerza en absoluto por replicar la actuación de Asher Angel. No es Billy Batson, es un superhéroe imbécil, arrogante y exagerado que no tiene nada que ver y que no entiende su arco. El chico ha crecido y se ha vuelto más maduro. El otro idiota sigue actuando como si tuviera 5 años. Y es que en la primera película tampoco tenían la mejor sincronía, pero aquí resalta demasiado y odias a Shazam, el héroe principal. Se vuelve molesto. Ahora entendemos quién es Zachary Levi en realidad. No me alegro para nada de que la película fracasara, porque hubo mucha gente que se esforzó en ella. Pero me alegra mucho que este tipo ya no tenga carrera alguna. Mejor que vaya a chupar los pies de Trump. Maldito perdedor. Es un cambio radical. ¿Cómo pasaron de ser la película más exitosa dentro de este universo a ser un pie de página que nadie va a recordar? Aquaman y el Reino Perdido fue el último clavo de este curioso DCU. Tengan en cuenta que la última imagen que llegamos a ver de este mundo es Orm comiéndose una hamburguesa de cucaracha. Esta fue la víctima más grande de toda la transición de universos. Porque ya sabías que esto iba a acabar, que algo más grande iba a suceder. Lo que alguna vez fue una película muy divertida y épica, de aventura, con acción a través de los diferentes mundos, se convirtió en un cascarón triste y aburrido, donde parece que están haciendo las cosas por compromiso, nada más. Aquaman ha sido lo mejor que le ha pasado a la carrera de Jason Momoa hasta ahora. Fue capaz de redefinir al personaje y lo convirtió en el verdadero rey de los mares. Este Arthur es un imbécil, es un bro. Es como Thor en Amor y Trueno. Parece más bien Jason Momoa tratando de pasársela bien en una filmación horrible. Tuvieron que hacer muchos reshoots porque el tono no estaba encajando con las audiencias. Y aparte, se nota que querían sustituir a Amber Heard. Todo el juicio de su divorcio con Johnny Depp
pasaba mientras que esta película estaba estrenándose. Además, había un cambio constante entre The Flash y Aquaman. No sabíamos cuál iba a ser la última película, siempre se cambiaban las fechas de estreno. Se supone que por eso grabaron varios cameos. Se sabe que el final de The Flash con el nuevo Batman de George Clooney, hay otra versión con Michael Keaton y otra con Ben Affleck. Y se supone que este mismo grabó un cameo para Aquaman. Pero como esto ya iba a acabar, ¿cuál era el punto? Así que mejor quitaron todas las referencias y siguieron con su camino. ¡Matan al personaje de Willem Dafoe! Tuvo problemas de agenda, así que no pudo regresar y pues ya, lo mataron. ¿Qué importa si es la última película? ¡Mátalo! ¡Ay, no! El uso que le dieron a Black Manta. Lo vuelven a hacer el villano segundón. Incluso más patético, más arrogante y desesperado. Se supone que este iba a ser su gran momento para brillar. Lo hacen una burla ante Aquaman y es un desperdicio de tanto potencial. Uno de los elementos que te invitaba tanto a la primera película eran los efectos, sus mundos acuáticos y fantásticos. Aquí es algo mucho más feo, más inferior. En lugar de ser ingeniosos y crear los efectos alrededor de actores de verdad, ya usan totalmente modelos CGI. Entonces pierden mucha parte del realismo, parte de lo que hacía esta magia convincente. Creo que lo único rescatable es Patrick Wilson como Orm. La neta es un actor muy carismático. Tiene una buena dinámica de hermanos con el otro imbécil. Es disfrutable verlo en pantalla, pero no lo suficiente como salvar la película entera. Dios mío, con este gran final, nos damos cuenta que el DCEU era una bestia que teníamos que sacrificar. Pues fue más grande el mame de la gente que el impacto que Blue Beetle tuvo en la historia. Es que yo quería que me gustara, quería que fuera el éxito silencioso. Vamos, todos sabíamos que esto no tenía oportunidad, pero por eso amamos a Rey Mysterio. Nos encanta ver al pequeñín triunfar, y sabíamos que no iba a pegar en taquilla. Pero desafortunadamente, la película en sí resultó ser una más del montón. Sí tenía el potencial, y sí llega a tener un estilo diferente, porque quieren darte un superhéroe mexicano, y se supone que todo el núcleo de Blue Beetle es Jaime y su familia. ¿Cómo se da cuenta de que no puede pelear solo? Que todos son un equipo. Y eso incluye al escarabajo, con quien tiene que aprender a vivir. El traje en sí luce bellísimo, fenomenal. Y la familia de Jaime es memorable, hasta cierto punto. Digo, son el estereotipo de mexicano en el gabacho. Y en sí, la historia no es para nada emocionante. Todo se va en pura explicación. Se la pasan contándotelo todo. Y hacen de Blue Beetle una de las películas más aburridas de todas. Sí, tiene un tono más liviano, más comédico, y Cholo Maridueña es bastante bueno, pero tampoco es como que Jaime sea un protagonista que resalte. Hay lindos momentos de humor, de acción, de familia, pero nada que termine recordando al final del día. Susan Sarandon era la villana en esto y ya se me había olvidado. Es la clásica tipa avariciosa que quiere dinero y bla 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 bla. Nunca te dicen por qué es así, solo es la villana ñaca ñaca. Yo pensé que el malo era el otro tipo ese, el mercenario, que es como un Blue Beetle pero malo. Igual, tratan de apretujar de alguna forma a Ted Kord, el Blue Beetle original. Se sienten muy perdidos en lo que están haciendo. A Blue Beetle le hubiera ido mejor en HBO Max. Yo no defendería a Blue Beetle. Incluso si nunca la vuelvo a ver, no me importa. Oigan, ya basta, ¿eh? Ya estuvo bueno. A mí sí me gusta cómo se ve Pedro Pascal sin bigote. Ya por su culpa jamás se lo va a quitar. A veces siento que la gente no recuerda la pandemia y todo lo que nos tocó pasar. Pero oigan, quizás dejar Wonder Woman 1984 olvidada en el pasado no sea tan mala idea después de todo. Es que no creo que sea precisamente horrenda, solamente muy boba. Hay cosas que sin duda disfruto, como la temática de los 80s. Todo el ambiente, el color, la tonalidad que deciden agregarle a la historia. Pero asimismo, estando dentro de la época de los 80s, a lo mejor sucumben demasiado ante la parodia y dejan de tomarse en serio. Porque es exactamente el mismo equipo creativo de la primera película. Todos están trabajando igual de bien, pero están a unos cuantos grados de convertirse en el Batman de Adam West. Esta película es acerca de nuestros deseos, nuestra oscuridad personal. ¿Cómo nos podemos corromper por algo tan banal? Cómo una cosa nos tiene a sus pies
Y al final de cuentas, siempre hay un precio que pagar. Está bien, está padre, me gusta. Hay algunos cuantos elementos fantásticos más extremos. Pero también es muy cursi y hay muchos hoyos en la trama. Disfruto de Pedro Pascal como el villano principal, Maxwell Lord. Es un perdedor, pero uno muy empático. En sí, nos representa con todo lo que nosotros haríamos si estuviéramos en su posición. Él solito se convierte en un genio que aprende la lección desde su propia mano. Igual, Kristen Wiig, a pesar de no ser la villana número 1 en el mundo, demuestra que tiene algo diferente en su repertorio, interpretando a Cheetah. Más que nada, son los efectos especiales en los que te ponen a dudar. Y bueno, la inclusión de Steve Trevor, otra vez, tiene sentido, supongo, a su manera, pero es que implica tantas cosas que simplemente ignoran para mantener la magia del romance. Había mucha expectativa en esto, y es que era un éxito que ya se había probado, y al final todo les estalló en la cara. El final de la película sigue siendo una estupidez, como todo el mundo decide abandonar su deseo. Sí, como no. Además, esta fue la película que comenzó a exponer a Gal Gadot como una mala actriz. Oh, aquí tiene sus peores líneas hasta la fecha. I need you to give me the stone. What happened to it? Francamente, no me dan ni poquitas ganas de regresar a los 80s con la Mujer Maravilla. Esta es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. O al menos, eso es lo que algunos llegaron a decir. En este caso, no va a llegar muy lejos. Y es que en su momento trataron de venderla como lo mejor que había hecho DC en años. Como que finalmente habían enderezado el camino y que no estaba tan mal. Que tenía algo de corazón y podía ser valorado. Todo eso podría ser verdad hasta cierto grado. Pero nadie se puede enojar si digo que The Flash es una película fea. Con F de foca mayúscula. Película fea. Luce mal, luce fea, tiene malos efectos, tiene escenas muy cursiadas, es fea. Es fanservice, la película. Se tardaron tanto tiempo en hacer la primera película de Flash que la primera adaptación que se les ocurrió fue Flashpoint. Pues sí, ya que tenían que cambiar este universo ya todo desmadrado. Pero pues saben cómo jugar con esa tendencia de que a la gente le gustan las historias multiversales. Pierden lo emocional, lo narrativo, con tal de hacer un festival de nostalgia y de referencias. Pero estas terminan pareciendo videojuego de PlayStation 2. Es mala, tiene una colorimetría espantosa, lastima la vista. Hay decisiones creativas muy bien hechas, como las de utilizar a Sasha Calle como la nueva Supergirl. Y miren, traer a Michael Keaton de regreso se sintió emocionante, valió la pena. Sabes que solamente lo hizo por el dinero, pero está bien. Hay un buen misterio sobre el asesinato de su madre, cómo el papá queda inculpado. Y hay una lección emotiva sobre cómo enfrentamos una versión más inexperta de nosotros mismos. ¿Qué dirías tú si tuvieras la oportunidad de platicar con el yo del pasado? Es la ocasión perfecta para darte cuenta de que todo el sufrimiento que pasamos es parte de lo que nos forma, de quienes somos hoy en día. Y bueno, quizás eso no esté tan mal. El saber aceptar, dejar ir. Sí, bueno, qué padre, eso está muy bien y todo, pero luego te acuerdas de que esta es la misma película con los bebés CGI. Es un milagro siquiera que esto exista. Ya no sabíamos qué iban a hacer con ella. Acuérdense de todo el drama que ocurrió con Ezra Miller ante su estreno. Ahorcó fans, secuestró niños y tuvo un quiebre mental muy fuerte. Apenita se salvó de irse a HBO Max o ser enlatada. Hubo un tiempo en la vida donde no sabíamos si esto se iba a estrenar. Está bien. Qué bueno que lo hizo. Está horrenda, pero entretenida. Creo. ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios! ¿Cuándo vienen las buenas? Prepárense, porque la jerarquía de poder dentro de DC Comics está a punto de cambiar. Pero no para ti, Dwayne. Para James Gunn. Ahora él está a cargo. Tú estás fuera. Vete. Black Adam es lo más básico de lo básico cuando se trata de superhéroes. Es el mismo arco de siempre, solo un poco más retorcido, para adaptarse a la esencia del antihéroe. Ya que no dejan de recordarte que Black Adam no es precisamente el tipo más agradable. Es una historia muy noventera, ochentera, donde un niño se topa con un superhéroe, un super equipo se ve involucrado y te revelan un mundo más grande de lo que creías. Supera su pasado trágico y gracias al poder de la amistad, derrota al malo.
convirtiéndose en el nuevo protector. Por eso creo que la película está tan arriba. La neta yo no soy fan, pero está está bien, supongo. Su elenco de personajes secundarios es funcional. Creo que la gente recuerda a la Justice Society of America con cariño. Digo, tampoco son los personajes más memorables, los más desarrollados, pero Hawkman, Atom Smasher, Dr. Fate lucen fenomenales. Crean un mundo más rico en personajes. Igual, todo el arco de redención de Black Adam, cómo se convierte en el hombre de negro y aprende empatía a través de un niño, se siente como una película muy clásica, algo cálido. Pero es que la razón de existir de esta película y el pecado que no deja de cometer es que siempre te recuerda lo increíble, lo cabrón, lo fenomenal que es La Roca. Neta, todo es un espectáculo para recordarte lo fuerte, lo rudo, lo chistoso, lo carismático que es. Cómo es el mejor personaje y merece ir directo contra Superman. El resto de la película es un poco de relleno. Todo funciona alrededor de él. Dios mío, ni siquiera me acuerdo el nombre del malo. ¿Pero se acuerdan del villano? El que al final parece un diablo. X. ¿Se acuerdan de esa pelea dentro del cuarto del niño? ¿Y cómo destruyen cada póster de los otros superhéroes? Por favor, Dwayne, ya entendí. La película no es nada especial. Fue más grande la campaña publicitaria que le dieron. La forma en que La Roca trató de tomar por la fuerza al universo de DC. El güey pensaba que se trataba de un show de la WWE, que te puede vender esta idea de que es el mejor, de que todo iba a cambiar, pero su película fue un meh gigantesco, fracasó. Y claro, lo que más le molesta a los fans, ¿cómo es que trajo de regreso a Henry Cavill? Lo sacó de The Witcher, hizo un trato hablado para que regresara finalmente al papel, para terminar mandándolo a la banca permanentemente. Lo último que hizo su Superman fue ser utilizado como una pieza en el tablero de La Roca. Yo amaba a este hombre, pero ya no respeto lo que hace en absoluto. Esta solamente fue una de sus patoaventuras, y desde entonces no ha hecho más que destrozos, destrozos y destrozos. Y finalmente, llegamos a la mitad. Tristemente, las cosas no se van a poner tan mejor, porque este fue el punto de cambio, donde creo que podemos marcar en la historia y decir: aquí todo se fue a la fregada, para abajo. Qué pena, que apenas será la segunda película. Yo sé que Batman contra Superman tiene su comunidad de fans. Y la verdad es que por una razón está hasta acá. Hace cosas bien. La neta, tiene momentos memorables. Desde el diseño de producción, una cinematografía preciosa. Carga la tragedia de los personajes, sus conflictos, todo el drama de una forma artística y elaborada. Creo que sí te hace entender lo que la gente ve en Zack Snyder. Porque en sí, es una película con mucha ambición, con un toque artístico. Tiene unas intenciones interesantes de tratar de deconstruir el mito de estos grandes colosos. Enfrentan sus filosofías, cómo afectan el mundo mutuamente. Hay una idea con potencial aquí. La neta sí extraño un poquito el tono oscuro, más realista de Zack Snyder. Creo que te hacía creer más en la gravedad de la situación, la talla de estos héroes o dioses. Es una película muy política y genera una conversación. Ha pasado ya más de una década y sigue siendo igual de controversial. Y es que en papel lo que se hace podría sonar muy inteligente y como una gran elección. El problema fue la ejecución. Y es que todo se ve ahogado por tramas interminables. Pesan tu tolerancia hasta que todo se quiebra. Terminan retacados, repletos y todo lo que te podría ofrecer queda enterrado. Y es que no se vale, no siempre le puedes dar un formato de 4 horas a Zack Snyder. El producto está tan saturado que terminas viendo las costuras. Los hoyos terminan siendo su tumba, ya que no solamente es Batman contra Superman, también está Lex Luthor. Acuérdense de Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg. Su plan es una idiotez, cómo los pone en su contra, cómo los manipula, es muy tonto y deja a los superhéroes mal parados. Tenemos la introducción de la Mujer Maravilla, los primeros pasos de la Liga de la Justicia, la pelea contra Doomsday y por supuesto la muerte de Superman. ¡No mamen! ¡Lo mataron en la segunda película! ¿Cómo se les ocurrió? ¡Marta! ¡Marta! ¿Por qué dijiste ese nombre? Está muy bobo, está muy pendejo.
Podrán tener buenas ideas, pero no se desarrollan. Superman es demasiado deprimente y entiendo la ruta distinta que trataban de manejar, pero es que no la construyen, no está bien escrita. Se ve como un personaje a medio coser. Detesto que Zack Snyder esté tan obsesionado con retacar esta idea del Superman maligno. Solamente lo hizo porque vio Injustice y le gustó. Batman está matando a todos a diestra y siniestra. Que claro, tenemos la escena del almacén, la cual dicen que es la mejor pelea de Batman de todos los tiempos. Y yo sigo creyendo que Ben Affleck siempre fue una gran opción para el papel, desde el día 1. Pero es que Zack Snyder vio un poco de todo lo que le gustaba y lo mezcló en un caldo que no sabe a nada. Hay potencial, sin duda alguna. Los fans se agarran de eso, pero yo sigo creyendo que es mala. Y sé que hay una versión extendida, pero esto no es como el Snyder Cut. No es como si 31 minutos extra van a hacer la diferencia. Fue su avaricia por querer alcanzar a Marvel inmediatamente lo que los condenó. Son muchas las personas que odian Suicide Squad. Hay algunos cuantos que sí la tachan como lo peor de este universo. Y es que sí, es un trabajo horrible sin duda, pero yo me considero más benévolo con ella. Puedo disfrutarla y entiendo qué es lo que ocurrió. Existen demasiados cortes de Suicide Squad, ya que originalmente David Ayer es conocido por sus películas más sucias, más urbanas y oscuras, donde puedes sentir empatía por gente mala y rancia. ¿Se acuerdan del primer tráiler, el que se filtró? ¿Cómo era un tono más sombrío, más oscuro y melancólico? Pues lo que realmente estaba ocurriendo detrás de escenas y no nos dimos cuenta es nuevamente por culpa de Batman contra Superman. Warner estaba muy preocupado por la reacción que habían tenido. No fue lo que habían esperado, ni monetariamente, ni en crítica. Y como tenían que manejar cada pequeño detalle y dejarse llevar por las tendencias, como la película del momento que estaba pegando era Deadpool, quisieron hacer algo más de ese estilo. Más comédico, más musical, más irónico. Lo que dio como resultado en el aclamado tráiler con la canción de Bohemian Rhapsody. Y es que ¿cómo negarlo? Si todos caímos en eso. Todos creíamos que iba a ser fenomenal. Y como tuvo tan buena reacción este tráiler, la compañía, en secreto, mandó a hacer un corte con los mismos que editaron el tráiler. Ambas películas, el corte del estudio y el corte de David Ayer, se pusieron a competir. Pero no sirvió de nada, porque las reacciones fueron iguales, quedaron empatadas. Así que hicieron un tercer corte nuevo, como una combinación, un híbrido monstruo de los dos cortes anteriores. Esa es la película que conocemos hoy en día. Y Dios, ¡qué cochinero! Un verdadero marranero de tonos, de estilos, de decisiones. Pero aún así siento que hay varias cosas que valen la pena en el camino. Sí, hay mucha estupidez, como las introducciones con los gráficos animados de cada personaje, o el hecho de que parecemos rocola descompuesta, retacándonos de canciones populares. Pero mentiría si les dijera que algunas no me encantan y que llegan a funcionar bien. También, el tono de David Ayer más urbano se puede sentir. Una identidad bastante clara, aparte de que el equipo de personajes está lleno de carácter y personalidad. Sí, todos son de relleno, a lo mejor hay diálogos muy tontos como el de Katana, pero para que vean, hay castings tan inspirados que hasta la fecha siguen influyendo en el trabajo actual. No me imaginaría a nadie más como Amanda Waller. Deadshot es fantástico, antes de que Will Smith arruinara su carrera. Harley Quinn es simplemente icónica. Y sí, está sobresexualizada, pero lo que hizo Margot Robbie con el personaje es lo que la volvió una de las actuales colosos de la industria. Ay, Enchantress y sus movimientos de hula hula, Katana y su espada roba almas, que nunca roba un alma. Pero también está Capitán Boomerang, Killer Croc o Diablo, como personajes de soporte decentes. El Guasón, ni hablar, ni cómo defenderlo. Es basura. Jared Leto es conocido como el peor guasón de todos los tiempos. Todo lo que hizo atravesar al cast en nombre de su actuación de método es una terrible película. Pero yo le doy el beneficio de la duda porque sí siento que es un éxito del estilo sobre la sustancia. De eso tiene mucho, hasta de sobra. Y eso la diferencia de las demás. Durante años, Aquaman fue la burla máxima de los superhéroes, diciendo que su único poder era hablar con peces. Jason Momoa destruyó esa concepción. No solamente cambió la perspectiva del personaje para siempre, sino que Aquaman es la película más exitosa, más taquillera y más grande en toda la historia de DC.
Y es que no empezó así. Su estreno no fue nada especial, pero la reacción de la gente, la recomendación, fue lo que la convirtió en una película tan gigantesca. Fue la única del DCU en superar el $1 billón. Y por favor, que todo lo que ya platicamos de la secuela no te engañe, porque esto es muy diferente. Me acuerdo de que cuando se estrenó Batman contra Superman y todos reaccionaron feo, James Wan lo primero que hizo fue lavarse las manos y dijo que no, que su Aquaman iba a ser muy divertida, muy emocionante, nada como Batman contra Superman. Y probó tener razón, dio todo su esfuerzo, creó mundos ricos en mitología que te incitaban a explorar. Era como si el mundo marino fuera nuestro nuevo Pandora, donde queríamos visitar y ver todas las aventuras que nos aguardaban. Los efectos, en cambio, de la secuela lucen de maravilla. Y es que sí, puede ser incómodo para los actores. Utilizaron arneses que les permitían flotar mientras que estaban actuando, como si estuvieran en el mar, pero eso lucía demasiado bien. Porque no hacían lo cómodo, sino lo necesario para convencerte de este mundo submarino, de toda su gente, los lugares en los que viven, las criaturas que los conforman, y no solamente los humanoides, sino las cosas marinas. Maldita sea, Arthur era un personaje real, tenía una historia que contar, confrontando esta herencia de quienes le dieron la espalda, de ser un rebelde sin causa, a convertirse en un rey, alguien justo y confiable. Había potencial en él y querías verlo como alguien digno. Mera, pues es una buena acompañante. Su poder para manejar el agua y cómo tenía una buena relación con Arthur. Ver a estos dos y todos los lugares que llegaron a visitar me hizo sentir como si esto debió de haber sido una trilogía. Algo al estilo del Señor de los Anillos, porque era demasiado fantástica y había mucho de dónde agarrar. ¡Oh, Manta Negra! ¡Mi amigo! ¿Cómo te lo digo? ¡Oh, malditos, malditos! Me engañaron, porque con esta película me hicieron creer que lo estaban preparando, que iba a ser el siguiente gran villano. Manta tiene un viaje del héroe, pero invertido, un viaje del villano. Y también Orm, Ocean Master, Patrick Wilson es fantástico. Igual, el personaje mostraría otras capas después, pero aquí cumple como la gran némesis. La película te hace entender la grandeza de todo. En serio que la disfruté desde el momento en que salió. Quizás sí se merece su posición, porque puedes notar el esfuerzo. Supongo que por algo es la película más exitosa de DC. Chicos, es momento de regresar a donde todo comenzó. Aún tantos años después, me acuerdo de cuando fui a ver el estreno a medianoche. Y como unas horas antes de empezar, salieron críticas bastante negativas para El Hombre de Acero. Ay, sí mataron un poquito mi esperanza. Pero cuando la llegué a ver, no estuvo tan mal. Solamente es muy lenta, tiene un ritmo muy extraño. Y sí, Zack Snyder se puede llegar a perder en su propia ambición. Quiere hacer algo muy grande, filosófico, pero en lugar de trabajar los personajes, solamente él los llega a entender. Sí quiere ser más de lo que resulta ser, y a lo mejor por eso a muchas personas les parece una película pretenciosa. Pero debo admitir que fue algo valiente. Fue una perspectiva diferente. Como Superman no es precisamente un faro de esperanza en un comienzo, deshace al personaje, convirtiéndolo en alguien más joven, alguien más inexperto. Se está cuestionando si debería de ser Superman, qué significa, qué implica ser Superman. Sí, Snyder se pierde mucho la analogía de que es Dios, es Jesús. Llega a ser molesto, pero sí da un Superman más imperfecto, como si estuviera obligado, destinado a ser Dios, y no sabe lidiar con su posición. Eso sí, el Jonathan Kent de Kevin Costner es un imbécil. La escena del tornado no tiene justificación. En cambio, Russell Crowe como Jor-El se siente más dinámico, tiene una participación más imponente que Marlon Brando. Incluso nos permiten conocer un poco más de Krypton, ver la explosión, todo lo que perdimos a primera vista. Este fue el punto donde los efectos mejor llegaron a lucir. ¡Qué lástima que fue el comienzo! La escena del primer vuelo de Superman no tiene comparación. Sí, la pelea final es demasiado exagerada, pero al menos dan en el blanco, representando la escala del poder de estos dos. El General Zod es uno de los personajes más icónicos de Michael Shannon, en mi opinión. Yo no estoy tan horrorizado con que lo maten al final, que ver una versión oscura de Superman. Sé que se supone que tiene que ser esperanza, pero está aprendiendo, está entrando en papel. Y me gustaba cómo lo trataban todo con más realismo, cómo era la época de Christopher Nolan
y querían emularlo, pero con Superman. Sí llegan a pecar de tener un Clark Kent inexistente, un chingo de huecos en la trama, y la química que tiene con Amy Adams es nula. Y sí, toda la destrucción del tercer acto está demasiado exagerada y saca a relucir lo lenta que es. Como si hubieran estado conteniendo todo para este momento. Y hay tanta acción tras acción tras acción que te sientes agotado. Urges que ya todo se acabe. Creo que está bien. Creo que había mucho valor en ella. Me hubiera gustado que siguieran un poquito más de esta ruta. Ni modo, ¿qué hacer? A lo mejor en un universo alterno, Man of Steel fue el éxito que todos estaban esperando. Créanlo o no, hubo una época en la que Gal Gadot a todos nos caía bien. Y es que queríamos ver a la Mujer Maravilla triunfar. Porque jamás habíamos visto una película de superhéroes liderada por una mujer que tuviera éxito. Y en el caso de Diana, ya se habían tardado. Se siente como una película muy clásica, con un buen corazón puro. Y es que se supone que una de las principales inspiraciones de Patty Jenkins fueron las películas de Superman, de Richard Donner. Entonces ves La Mujer Maravilla y ves una historia clásica de superhéroes, pero con mucha nostalgia, con melancolía y bien hecha. Es una historia del viejo heroísmo con un pez fuera del agua. Como desearía que fuera otra actriz, pero pues Gal Gadot lo hizo bien. Tenía todo el peso del mundo en su contra y supo hacernos cambiar de parecer. Usualmente cuando vemos esos reels con sus peores actuaciones, no ponen clips de la Mujer Maravilla. La primera, tiene una presencia magistral. Es el personaje que necesita más, que quiere explorar el mundo como si fuera la sirenita. Llega el hombre apropiado para invitarla a verlo y termina convirtiéndose en una leyenda viviente. No te diría que la película tiene el mejor guión o la trama más memorable. La neta ya no me acordaba de la Doctora Veneno o de Danny Houston, que es el villano principal. Pero lo que sí se queda contigo son las hazañas de Diana. Verla descubrir su realidad, pasear por el mundo. Es una guerrera, pero se enamora de nuestra forma de vivir, y sus momentos y sus grandes actos se sienten pesados, heroicos, como cuando sube la trinchera y enfrenta a todos los enemigos ella sola, o cuando pelea en la plaza contra todo el escuadrón. Diana es genial y hace una dupla bellísima con Chris Pine, Steve Trevor. Ella era el músculo, la inocente, y él la boca, el que le presenta todo lo nuevo y la hace conocer. Se van volviendo más y más cercanos hasta que la tragedia los separa, convirtiéndolos en enamorados y amantes trágicos. Es que sí está padre, sí está bello, es una buena película. A mí lo único que se me hace fuera de es el tercer acto con Ares. Ahí todo se convierte en un festival de CGI y no queda para nada con lo que habías visto antes. Siempre fue algo que se le criticó desde el comienzo, pero es que La Mujer Maravilla fue un milagro de película. Qué feo, qué lástima, me acuerdo cuando vivíamos en esa época. Había esperanza, y después de lo que fue Batman contra Superman, fue un milagro que La Mujer Maravilla fuera buena. Hay días en los que quisiera regresar. Me hubiera gustado mucho ver a James Wan escribiendo Superman, pero no dirigiéndola. Porque en sí creo que su estilo funciona demasiado con equipos, con personalidades muy variadas, al estilo de Guardianes de la Galaxia, donde pueden ser malhechores, los cretinos más grandes de todo el universo. El Escuadrón Suicida es lo que debió haber sido desde el comienzo, la versión superior. Tristemente, por la mala fama que les quedó, la gente pensó que era una secuela directa, o más de lo mismo, y dejaron que fracasara terriblemente en taquilla. Pero aún mantiene un espacio dentro de mi corazón, porque es una película acerca de la humanidad. Una historia que te dice que sí, la gente puede ser lo peor de lo peor, pero también pueden tener buenas acciones. Pueden merecerse una segunda oportunidad y encontrar su camino. Una acción no niega a la otra. Merecen dignidad. La gente es complicada y a veces las personas tienen el potencial para cambiar. No somos extremos, no todos estamos en un punto de la balanza y ya. Esta gente es utilizada porque no tienen opción. Son presos, considerados basura prescindible. Nadie va a voltear a ver si los llegan a explotar en miles de pedazos. Para la gente, la sociedad, son plagas. Igual que las ratas de Ratcatcher. Pero eso no les arranca el derecho a estas personas de vivir. Todos son seres que han conocido una mala suerte y tienen su propia historia trágica. Bloodsport siendo un padre que mata por dinero. La imagen de la hipermasculinidad
alejando a su hija porque sabe que es peligroso. Harley, una maldita loca sin futuro. Polka Dot Man, viendo a su mamá en todos lados. King Shark no tiene amigos ni habilidades sociales. Peacemaker, Dios mío, había olvidado lo odioso que era. Era un cretino, el cabrón se supone que hace cualquier cosa para conservar la paz. Y es actualmente el mejor personaje de DC. Todos pueden ser vistos como lo indeseable, lo que la sociedad desearía dejar atrás. Pero es que esta gente te recuerda que siendo vulnerable, abriéndote, es como encuentras eventualmente a tu gente. Siempre puedes aspirar a algo mejor. No tienes que caer en el rol que todos te han designado. Me gusta mucho la acción. Como cualquiera puede morir en cualquier momento. Han pasado años y aún me duele la muerte de Polka Dot Man. Hay bastante gore y saben cómo respaldar esta violencia. Hasta personajes que ya había visto antes como Rick Flag me agradaron más. Sentí esa química, como estos marginados se volvieron una familia y se sintió merecido. El Escuadrón Suicida es de las entregas más disfrutables que llegaron a ser. James Gunn se merece todo lo que le está pasando. Quiero ver qué más nos puede entregar. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Tenía mucho miedo de que este momento llegara. Porque han pasado 5 años desde el estreno de esta película y no han parado de mentarme la madre al respecto. Me la siguen echando en cara y sé que ponerla tan alto va a hacer que todavía me vomiten más. Pero es que yo no tengo nada de qué avergonzarme. Miren, no soy tonto. Sí entiendo por qué muchos la llegan a aborrecer. Sí creo que ha caído en la costumbre de que como son mujeres y no es Henry Cavill encuerado peludo, hay muchos que dicen, ¡ah! Es una película feminista, ¡qué horror! Porque ya les da miedo ver a una mujer. Es ridículo, pero en cambio sí hay críticas muy válidas. Como el hecho de que es una película de Birds of Prey, pero en realidad la protagonista es Harley Quinn. Están utilizando este grupo de mujeres para colgarse, la estrella es ella. Siguen obsesionados con hacerla su versión de Deadpool. En todos los medios, tanto en los cómics como en las caricaturas, trataron de convertir a Harley en esa versión del personaje. Ya separada del Guasón, podían hacer lo que quisieran con ella. Y pues sí, en un universo sin pies ni cabeza, que estén poniendo todo su esfuerzo en esto, en lugar de Batman, en lugar de Superman, en lugar de todos los demás héroes gigantescos. Pues sí, puede ser frustrante. Que Harley Quinn sea la protagonista pone a toda la narrativa como si fuera un torbellino. A veces no la puedes seguir, está muy rara, muy extraña. No es para todo el mundo, no te culpo si no es para ti. Sin embargo, conmigo terminó funcionando por lo siguiente. Es una historia más pequeña, que me permite ver el nivel callejero de Ciudad Gótica. Te permite ver el lado más común, más normal, más urbano, cómo es vivir el día a día en una ciudad como esta. Por eso es una historia más personal. Realmente los colores son impresionantes. Es de las pocas películas de este mundo que digo que son bellas de ver. Cada personaje tiene su propio patrón de colores y todo termina explotando en una lluvia de color. Me gustan los personajes, incluso estando consciente de que les falta mucho desarrollo. Me gusta la elección para Huntress, para Canario Negro, para René Montoya. No son los personajes más voluminosos, pero tienen mucha personalidad y chocan muy bien. Cuando se unen, todo se vuelve un deleite. Y están enfrentando a uno de los mejores villanos, sino que el mejor de este universo, que es Roman Sionis, Máscara Negra, interpretado por Ewan McGregor. Es horroroso, en el mejor sentido de la palabra. Una persona repugnante, pero tan bien vestida, tan carismático, tan encantador. Se le está pasando de lujo. Al final, la pelea en la Casa de la Risa simplemente es el cierre que necesitaban. Esto es un caos y algunos lo llamarían un desastre, pero yo diría que es un hermoso, hermoso desastre. De las pocas películas de esta lista que siento que me gustaría volver a ver. Miren, yo no voy a pelear con nadie, pero no me van a callar. Quería hablar mi verdad. Pues, ¿qué les digo? Se me hace injusto compararla a las demás películas, porque esta dura más de 4 horas, y no a todos se les cumple su berrinche como Zack Snyder. Pero como es una película tan drásticamente diferente a la Liga de la Justicia, la deberíamos de mencionar. El Snyder Cut resultó ser bueno.
Digo, no me lo volvería a echar. Lo vi una vez y ya con eso. Son 4 capítulos diferentes, son 4 horas. No, gracias. Pero pues al fin sentí que después de tanta discusión entendí lo que Zack Snyder quiere hacer con estos personajes. Y sí, tiene buenas ideas. Trata de pensar en grande, fuera de la caja. Nomás no se acomoda a un formato normal. Aprovecha las 4 horas al máximo. Aún así llega a tener un poquito de relleno. Les digo, esa pinche obsesión por el universo apocalíptico, versión Injustice, simplemente no debería de existir. ¿Por qué está hablando de esto? Enfócate en lo tuyo. Pero dentro de su Liga de la Justicia cumple muy bien, me gusta su forma de ver a estos personajes. Bruce Wayne se siente más equilibrado en el papel, que realmente está haciendo todo lo posible por ser el líder de este grupo. La Mujer Maravilla, Aquaman, ya habían sido utilizados muy bien para ese punto y aquí también siguen con la tradición. Pero sobre todo Flash y Cyborg tienen una mejora impresionante. Flash sigue siendo molesto, pero también es un superhéroe competente. Siempre volteamos a ver ese momento cuando viaja en el tiempo. Verlo usar sus poderes te roba el aliento. Ni siquiera en su propia película se ve así de bien. Cyborg, en cambio, es el alma del grupo. Era un personaje inexistente en la versión de Joss Whedon, y ya sabemos qué es lo que pasaba detrás de escenas. Aquí tiene un arco conmovedor, se convierte en algo así como el pegamento. Hasta Steppenwolf es un villano un poquito más decente, ya que solamente quiere volver a casa, ser aceptado. Y los elementos de Apocalypse benefician mucho a la película, si te genera el interés de querer ver a Darkseid algún día. Es la paleta de colores correcta, por Dios, la otra era una cochinada. Sí, que pongan las barras negras y que se vuelva blanco y negro de vez en cuando parece una cosa pretenciosa, pero tiene mejores efectos, mejor arte, sabe cómo involucrar a todos estos personajes y sus mundos en un solo lugar. Me gusta la escena de Themyscira, la de Atlantis, el mundo normal. Resulta sentirse a la altura de la Liga de la Justicia. Hasta Superman se ve mejor con su traje negro y plateado. Vemos ya una progresión más creíble con su personaje. Su resurrección tiene más sentido que lo que vimos en Joss Whedon, donde parecía caricatura. La Liga finalmente trabaja juntos para detener al villano, no se lo dejan todo a Superman. Y es una lástima que no hayan seguido esta visión. Pero también es cierto que cuando Zack Snyder tuvo la oportunidad, no la aprovechó. Está bien, al final del día las cosas son como tienen que ser. Al menos espero que ya todos se sientan satisfechos y contentos con el saber que el Snyder Cut es real. Ya tenemos que acabar con esto. Dejen que la cacería de brujas comience. Miren, yo no espero que nadie esté de acuerdo conmigo. Solamente hablo mi opinión. Solo quiero que me escuchen, que podamos platicar. Todas las películas en esta lista han sido muy variadas. Han tenido objetivos diferentes, para audiencias distintas, con diferentes niveles de éxito. Hay una película que creo que lo que quería hacer dio en el blanco. Y fue la mejor. Tenía una categoría en específico y fue la que mejor la supo ejecutar. Dios, como odio a Zachary Levi, pero de verdad creo que Shazam es lo mejor que el DCEU llegó a ofrecer. Y mira, entiendo que podrías no estar de acuerdo, porque no es la historia más grande, la más urgente o la más relevante. No es tan épica, tan oscura, tan drástica. Pero madre mía, sabe lo que hace, sabe lo que quiere ser y parece estar en control. Todo el tiempo entienden quiénes son, cuál es su identidad. Como al final del día, en lo que separa esta película es la familia. Eso es Shazam, un choque de las diferentes ideas de cómo somos con nuestra familia. Billy pasa toda su existencia y sacrifica su infancia llenándose de problemas, huyendo de sus hogares potenciales, porque está en una obsesión, en una búsqueda por su mamá. Y en cambio, el Dr. Sivana, el malo, viene de una familia problemática. Crece para odiarlos, para resentirlos, para sentir que son su debilidad. Aquí te explican lo que significa ser una familia y no siempre tiene que ver con la sangre que compartimos. Porque una familia la puedes encontrar, la puedes formar. Son quienes te importan, quienes te aman. Es una película que me hace sentir como si estuviéramos en los 80s, en los 90s, al estilo de los Goonies o Stand By Me, donde los niños tienen que enfrentar la realidad, las dificultades de existir, sin dejar el lado fantástico a un lado. Billy aprende que su familia es su superpoder, mejor y más duradero que cualquier superfuerza.
Amo cada transición, creo que entiende la fantasía, cómo nosotros mismos queremos ser un superhéroe. El último acto del gran clímax, Shazam compartiendo su magia con todos sus hermanos, se convierten en una familia entera de supers y es satisfactorio que llegue este momento. Se han derrumbado las paredes de Billy y ahora todos pueden volar juntos. Pero saben, puedo entender al Dr. Sivana, es un villano muy infravalorado. Es un niño al que se le negó ser el elegido. Imagínate que le haría eso a tu mente. Es el rival apropiado para Billy y él cumple la fantasía de todos. Queremos ser como Batman, Superman, Aquaman, la Mujer Maravilla. Shazam representa ese valor por los superhéroes. Todas las razones por las cuales los admiramos tanto. Billy aprende la responsabilidad. Significa que es cargar con un manto como este. Y Zachary Levi es un cabrón. Como dijimos, su actuación no siempre empata. Pero al menos en esta ocasión, sí se demostró como un verdadero héroe. Tenía talento como actor. Qué lástima. No, chicos, no es la más seria, no es la más oscura, no es la más importante, pero creo que es la que mejor se defiende. Y siempre que pienso en todas las películas del DCU, creo que la de Shazam es la que tiene más corazón. Para mí, la número 1 en esta lista. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora es tu turno, no te enojes, tú también puedes comentar, vamos. Dudas, quejas, insultos y más, por favor lo pueden dejar con mi secretario, Dexpot, el nuevo miembro del canal. Muchas gracias. Dexpot, necesito que tú seas mi héroe, por favor protégeme. Gracias por convertirte en miembro, ahora tú encárgate de esta gente, por favor. Todos mis miembros necesito que sean mi muro de protección, porque siento que este video va a ser muy polémico. Así que gracias, gracias por ayudarme en Caja de Películas. Por favor, conviértete en miembro tú también y sé mi héroe. Pica el botón de unirse aquí abajito. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y esta fue la última vez que hablamos de este maldito universo. Jamás volveremos a tocar el tema. Veamos algo más en su lugar. Dale click acá.